Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Como siempre es de gran bendición el estar congregados en este lugar, el venir a sentarnos a los pies del Maestro. Eso habla bien de usted y de mí delante del Señor, porque le estamos dando testimonio de que necesitamos de Él, que tenemos una actitud humilde de presentarnos y dejar que su presencia nos enseñe, que su presencia ministre a través de su palabra. Amén. Así es que yo bendigo al Señor por la oportunidad y bendigo a esta casa Visión de Fe que nos permite sentarnos y recibir del amor del Padre. Amén. Voy a invitar a que se ponga de pie. Y que preparemos nuestro corazón para recibir un espíritu enseñable en esta tarde, para lo que el Señor quiere compartirnos. Amén. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y nos vamos a ubicar en el versículo 21. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. ¿Amén? Puede tomar su asiento. Hablar de armamento, de armas, es un sinónimo para nosotros de un régimen, ¿verdad? Para todos nosotros es sabido que dentro de un ejército pues hay ciertas reglas, hay ciertos conceptos, hay ciertas normas, instrucciones que cada persona, cada soldado que va entrando pues tiene que aprender. Tiene que despojarse, me imagino yo, de los ideales, tal vez de su forma de pensar, de su forma como ha sido criado, y meterse a un régimen de instrucción quizás nuevo para el recién recluta. Como acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, la palabra del Señor, o en esta parte de la palabra, el Señor está ejerciendo su misión, su llamado aquí en la tierra. Y uno de sus llamados, o dentro de lo que Él vino a hacer al establecer el reino de Dios, o dar a conocer el reino de los cielos, fue venir y echar demonios. Entonces, quiero que estemos tranquilos, no vamos a hablar de demoniología ni de cosas super espirituales, aunque usted y yo debemos de tener claro y entender que somos parte de un ejército, ¿sí? Y no solo somos parte de un ejército, también el enemigo tiene su ejército, y lo tiene bien alistado, y lo tiene bien enfilado, y lo tiene bien armado y bien equipado. Entonces, esas son cosas básicas que usted y yo debemos de conocer, ¿sí? También no vamos a hablar acerca de la liberación ni administración, porque no ese es el tema, aunque usted y yo tenemos que estar claros de que debemos de tener cuidado con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, porque son parte del templo del Señor. Amén. Dentro de la vida cristiana hay ciertas responsabilidades, como en cualquier régimen, funciones que debemos practicar como una manera de vivir en Cristo Jesús. Usted me va a escuchar, y cada vez que tengo la oportunidad, repetir estas mismas frases, pero es parte de lo que yo fui enseñado. No hay otra manera de demostrar que amamos a Dios, primero, si no amamos su palabra.
si no buscamos una vida de adoración y rendirnos delante de Él, y si no buscamos una vida de oración. Entonces, esas tres cosas para mí son no negociables, no discutibles. Y creo que dentro de la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, tampoco esto es discutible, tampoco es negociable. Porque el Padre lo ha prometido y Jesús lo dijo. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas piensan o sienten ustedes, creen que encuentran la vida eterna. Entonces, si no abrazamos la palabra, si no tenemos una vida de adoración y de rendición al Señor, y si no mantenemos una relación con Él, orando, hablando con Él, no en el sistema religioso, no en el sistema de encuadrarnos a una hora o una programación, sino de hablar con Él sinceramente. Entonces, a esas cosas el Señor va a responder con su amor y con su misericordia. Todas estas acciones, puse yo, son parte del ADN del cristiano, ya que por medio de ellas el carácter del maestro se va forjando en sus discípulos, o sea, en cada uno de nosotros. Porque la meta de nosotros no solo tiene que ser cristianos, mis amados, sino ser discípulos de Cristo. ¿Y quién es un discípulo de Cristo según nos ha enseñado nuestro pastor? Los que siguen sus pasos, los que siguen sus enseñanzas, los que siguen las obras por donde Él anduvo. Esos son los discípulos. Entonces, no hay otra manera de que el carácter de nuestro Maestro, que el carácter de Cristo se forje en nosotros, sino estableciendo en nosotros, en nuestra manera de vivir, este régimen, esta manera de vivir, que es nueva. Y fíjese que para nosotros no debería ser régimen, porque esa palabra se escucha como muy rígida, ¿verdad? Muy fuerte. Para nosotros debería de ser no un régimen, sino un deleite. El poder alimentarnos, el poder nutrirnos de la palabra del Señor, el poder rendirnos en la vida de adoración y poder establecer una relación real con Él. Y sí, puse yo acá, me refiero a meditar en la palabra de Dios, la oración y la adoración. Estas tres comparten un mismo conector, el hilo conductor de la fe. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresa muy bien en Hebreos 11:6. Y si quiere busquemos Hebreos 11:6. Estas tres cosas tienen un mismo hilo conductor, tienen un mismo conector, que es la fe. Y dice el escritor de Hebreos, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, ¿qué buscamos con leer la palabra del Señor? Con meditar en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos agradar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, o el fin de nosotros de establecer una actitud de oración, de conversar con Él, de hablar con Él? Es agradar al Señor. ¿Y qué buscamos cuando venimos a adorarle, cuando nos rendimos delante de Él? Buscamos agradar al Señor. Entonces, ninguno de estos tres elementos los podemos realizar si no tenemos fe. Amén. Para todos estos tres elementos necesitamos fe. Necesitamos fe. Pero de estos tres elementos, el que nos ayuda a producir la fe, que es el elemento principal, ya lo vamos a ver más adelante, es la palabra de Dios. Porque el mismo Pablo lo dice, ¿sí? Que el oír viene por la fe, o la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Entonces, el elemento principal de nosotros como hijos de Dios, y vamos más adelante, de nosotros como discípulos de Cristo, tiene que ser la palabra de Dios, porque ella nos va a hacer producir fe. Amén. Fíjese que dentro de la vida cotidiana nosotros podemos ver que hay
hay elementos en el mundo que están estrechamente ligados entre sí. Y yo le voy a hablar un poco acerca de la música. La música tiene 3 componentes, ¿sí? Igual que los que estamos viendo ahorita. Tiene 3 componentes: armonía, melodía y ritmo. Usted no puede quitarle uno de esos 3 a la música porque deja de ser música, pierde su concepto, ¿sí? Si usted deja solo el ritmo, la música pierde su razón de ser. Si le quita la armonía, pierde su razón de ser. Y si le quita la melodía, pierde su razón de ser. Entonces, estos 3 elementos van de la mano, van juntos, y no los podemos dividir. No los podemos dividir. Es más, necesitamos balancearlos para que puedan funcionar. Y de la misma manera, la palabra de Dios, la oración y la vida de adoración debe de ser balanceada en nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer y podamos forjar el carácter de Cristo, el carácter de nuestro Maestro, porque el fin de todo es que nosotros nos perfilemos a ser discípulos de Él. En una empresa donde existe una cadena de producción, se manejan ciertos elementos que conforman un concepto llamado materia prima. Estos elementos bien equilibrados y formulados forman el núcleo generador de donde se producirá el producto terminado. Usted lo puede ver en cualquier empresa. En cualquier empresa hay ciertos materiales que conforman una materia prima. Si yo quiero hacer una casa, ahí está la materia prima, ¿sí? El cemento, la arena, son cosas que usted no puede prescindir si quiere hacer una edificación. ¿Por qué? Simplemente porque es la sustancia principal que va a sostener la edificación. Mi esposa es amante de los postres y ella es apegada a sus recetas, Con el tiempo, yo me he dado cuenta porque la he observado, se permite la libertad de irle poniendo un poquito menos de esto, un poquito más de lo otro, pero hay cosas con las cuales no se puede alterar. Hay cosas porque son materia prima, porque es lo primordial. Entonces, lo que el Señor quiere dejarnos aquí como primer punto es de que la palabra del Señor, la palabra de Dios debe de ser esa materia prima en nuestras vidas. Si queremos lograr algo, aquí está la respuesta. Si tenemos duda de algo, aquí está la solución. Si tenemos ansiedad, aquí está la solución. Si tenemos gozo, aquí está la respuesta. Entonces todo converge en la palabra del Señor. De la misma manera, no podemos generar fe sin un buen equilibrio de oración, de meditar en la palabra de Dios y en la adoración. Y hoy sí vamos a entrar en materia. En este pasaje de las Escrituras, Jesús nos ilustra la importancia de mantener una vida cristiana saludable, meditando en la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de vida para nosotros. Entonces, en otras palabras, para que lo que dijo Jesús, que de nuestro interior van a fluir ríos de agua viva, tienen primero que introducirse la palabra. Tiene que primero introducirse la palabra. Tengo que primero hacer vida la palabra en mí, para que de mi interior fluyan ríos de agua viva. Veamos el versículo 24, siempre de Lucas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es la continuación de lo que empezamos a leer, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada.
Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Volvamos al versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí Jesús está haciendo específico. Cuando un demonio es expulsado, está diciendo él. El espíritu sale y se va por lugares áridos buscando descanso. Entonces, ¿qué es un lugar árido? Un lugar árido es una porción de tierra que ha pasado un buen periodo de tiempo sin recibir agua. Y aquí detengámonos un momento. Dice la palabra que el espíritu inmundo sale y empieza a vagar buscando lugares áridos. ¿Para qué? Para poder descansar. Y fíjese la importancia de que usted y yo nos mantengamos siempre con la palabra de Dios en nuestra mano, como un arma, brotando esos ríos de agua viva. Porque el peligro de que yo me aleje de la palabra del Señor es que me voy a convertir en un lugar árido. Y un lugar árido no es un lugar en donde ayer no llovió, ni antier, como lo puse acá. Un lugar árido es una porción de tierra que ha pasado un buen periodo de tiempo sin recibir lluvia. Entonces, usted y yo, cuando nos alejamos de la palabra del Señor, dejamos de producir fe. Y si dejamos de producir fe, dejamos de ver milagros. Y si dejamos de ver milagros, hermanos, seamos realistas, vamos a andar cabizbajos. Vamos a andar, sí, es que es la voluntad del Señor que yo ande así. O no era la voluntad del Señor que yo obtuviera esto. O no era, quizás no era la voluntad del Señor. No. Usted y yo hemos sido llamados a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño. Si es la voluntad del Señor, pues gloria a Dios. Pero si no es la voluntad del Señor, también gloria a Dios. Usted no va a andar cabizbajo. No se pudo, gloria a Dios, aquí estoy, hermano, no ha pasado nada. Se pudo, gloria a Dios, hermano, mire, le comparto mi bendición. ¿Sí? Pero el problema de que yo me aleje de su palabra es que me voy convirtiendo, esta porción de tierra se convierte en un lugar árido, en un lugar árido. ¿Y qué es lo que anda haciendo el espíritu inmundo? Buscando un lugar árido donde descansar. Entonces usted y yo nos ponemos vulnerables a que el enemigo pueda meterse por ahí. Entonces, ve la importancia de mantenernos firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque si el enemigo nos quita la palabra, nos volvemos áridos. Entonces usted viene y la palabra del Señor ya no le satisface. Viene y orar con Dios ya no le satisface. ¿Por qué? Porque dice, el Señor ya no me contesta, el Señor mucho se tarda. Entonces venimos y en nuestra mente buscamos otros recursos, otras circunstancias, y mucho menos vamos a adorar al Señor si esta porción de tierra viene árida, si esta porción de tierra no ha recibido la lluvia de la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a esperar de que las cosas mejoren si no estamos mejorando nosotros nuestra propia tierra? Si no estamos cuidando nuestro propio viñedo, como dice la palabra. Por estar cuidando otras cosas, descuidé mi viña. No la regué, no la aboné, no le eché fertilizante. Me convertí en ¿qué? En un lugar árido. En un lugar árido. ¿Y sabe cuál es el problema con el lugar árido? ¿Qué pasa cuando la gente ya tiene un corazón árido? En una porción de tierra árida,
me decía el Señor, lo primero que empieza es la erosión, se empieza a desquebrajar. Entonces, cuando viene la lluvia, no soportan el agua y termina en deslave, termina lavándose. Entonces, ese es el problema de ser un lugar árido. Ahora expliquémonos el por qué mucha gente no soporta la palabra. Porque ya venimos con un corazón tan árido que cuando cae la palabra se lava todo. Se lava todo. Y el propósito de la tierra no es ser un pedazo de tierra estéril. El propósito de la tierra, Dios le dijo, produce fruto. Produce fruto. La tierra produce cardos y espinas por Adán y Eva. Pero la orden del Señor fue produce. No conviértete en un lugar árido. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Produce. ¿O no es lo que dice Juan? Que el gozo del Padre es que llevemos mucho fruto. Y no solo mucho fruto, sino que nuestro fruto, dice, permanezca. En eso se goza el Padre. Entonces ve la importancia que el Señor nos está dejando en esta lección. Ve que no se trata de ver demonios por todos lados, no, se trata de cuidar mi vida, de cuidar mi porción de tierra, para no ponerme vulnerable ante las acechanzas del enemigo. Un lugar árido es una porción de tierra que ha pasado un buen periodo de tiempo sin recibir agua, es decir, la palabra, por lo que no es una tierra apta para producir más que cardos y espinos. ¿Sí? Un lugar árido usted no va a ver una rosa roja, usted no va a ver un clavel, usted lo que va a ver es cardos y espinos. ¿Por qué? Porque es un lugar árido que no ha recibido palabra. El problema de permanecer o ser un lugar árido es que el enemigo anda buscando un lugar así para ponerse cómodo a descansar. Eso es lo que dice la palabra. El espíritu inmundo sale y anda buscando lugares áridos para poder descansar. Así es que usted y yo, ¿cuántas veces hemos servido de descanso? Miren, para esas acechanzas del enemigo. ¿Cuántas veces se nos ha revoloteado la mente, verdad? Diciendo que la hermanita fulana quizás le caigo mal, o el hermano se me quedó viendo mal. Eso por poner cosas pequeñas, ¿verdad? Se imagina todo el ataque que hay. Entonces, la palabra de Dios entonces es la parte esencial en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Con justa razón, Pablo la parangona con la espada del Espíritu. Veamos Efesios 6:17. Y ahí vamos caminando un poquito más adentro de donde queremos llegar. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para nuestra vida, hermano, la palabra de Dios no solo es nuestra sustancia, sino debe de ser nuestra arma. Nuestra arma. En un equipo de fútbol hay dos maneras de jugar: a la defensiva y a la ofensiva. ¿Sí? No siempre se gana jugando a la defensiva y tampoco no siempre se gana jugando a la ofensiva. Pero un equipo de fútbol debe de estar listo, preparado para jugar de las dos maneras. Eso para poner un ejemplo, si usted quiere, terreno, ¿verdad? Terrenal. Pero nosotros tenemos que estar capacitados, hermano. Tenemos que estar capacitados con esta arma, para que las acechanzas del enemigo no vengan, para desde lejos nosotros poder descubrirlas, poder saber las maquinaciones del enemigo.
Por eso Jesús dice, bueno, si la generación del mundo es más astuta que los hijos de Dios. Y no debería de ser así. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos su sabiduría, nosotros tenemos la palabra. ¿Dónde está la sabiduría? Pero por no manejar bien esta espada, también muchas veces nosotros venimos y fracasamos. Ahora, volviendo a la primera lectura, ahora sí, volvemos al verso 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Ahora yo quiero que pensemos juntos en un par de preguntas. ¿Qué hace que el hombre fuerte, en lo que acabamos de leer, qué hace que el hombre fuerte sea fuerte o que sea débil? ¿Qué es lo que lo hace diferente? La palabra dice, cuando un hombre fuerte custodia su palacio, sus bienes están seguros. ¿Sí? ¿Qué hace la diferencia de que el hombre sea fuerte o sea débil? En la cantidad de armas que éste posea. ¿Sí? El que tiene más armas lleva la de ganar. Ese es el hombre fuerte. ¿Sí? Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Entonces, veámoslo, démosle vuelta y veámoslo de esta manera. Cuando usted y yo usamos la herramienta de la palabra del Señor como arma, nuestro palacio, nuestro lugar va a estar seguro, va a estar bien custodiado. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer fuerte es la cantidad de armas que yo tenga. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, a nuestra disposición está la palabra del Señor, que es el arma por excelencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de equiparnos con esta arma? Pasa lo del versículo 22. Viene otro más fuerte que él. Viene otro más fuerte. ¿Y qué dice? Lo ataca y lo vence. Y le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Ve que si le damos vuelta podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué va a depender de que nosotros seamos fuertes o seamos débiles? ¿O de qué depende de que el enemigo se presente como más fuerte que nosotros o más débil? La palabra. La palabra. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto y no cayó ante la tentación? No cayó ante la acechanza del enemigo. ¿Por qué? Porque le salió con el arma, le salió con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Si usted y yo mantenemos nuestro arsenal de palabra en óptimas condiciones, el enemigo no va a tener cómo quitarnos nuestros bienes, no va a tener cómo interrumpir la bendición que el Señor nos ha derramado sobre nosotros. El problema es que nosotros nos apartamos de la palabra y entonces nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Y es lo que busca, porque dice ahí que busca quitar, le quita las herramientas al hombre fuerte y todo lo que en él estaba, en lo que él confiaba. Entonces, ¿qué va a buscar el enemigo? Quitarnos la palabra. La palabra. ¿Por qué? Volvamos al principio. Porque ella es la que genera fe. Porque ella es la que nos va a poner esa energía.
porque ella es la que nos va a permitir una vida de oración y una vida de adoración. Entonces, usted y yo hemos sido llamados primero a alimentarnos de la palabra del Señor, que ella nos nutra, que ella moje nuestra vida. ¿Para qué? Para no convertirnos en lugares áridos, sino en lugares que produzcan fruto, que lleven fruto y nuestro fruto pueda permanecer, que seamos, como dice el libro de los Salmos, que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Lo segundo es que tenemos que equiparnos con la palabra del Señor, para que ella sea nuestra herramienta principal, porque lo que el enemigo pretende es quitarnos esta herramienta. Mire, si el enemigo logra quitarnos la palabra o alejarnos de la palabra, él ya tiene ganado todo lo que él nos tire. Usted y yo ya nos ponemos vulnerables, porque sí, podemos sacar el escudo de la fe y empezar, no, es que el Señor dice, pero si usted no está frecuentemente alimentándose, o si no estamos frecuentemente alimentándonos de la palabra del Señor, tarde o temprano el enemigo va a prevalecer. Y nosotros hemos sido llamados a ser fuertes, a ser victoriosos, a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, no debemos de dejar que el enemigo nos quite la palabra, que el enemigo quite de nosotros ese amor, esa pasión por la palabra, porque si nos quita eso, nos quita la adoración, nos quita la oración, y entonces viene el desánimo. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar a Dios si no tenemos fe? ¿Qué es lo que decía Hebreos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si seguimos más adelante dice, porque todo aquel que dice, que se acerca a Dios y crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan con fe, con la esperanza de que si usted llama a la puerta, Él le va a abrir, que si usted está en necesidad, su palabra va a venir y lo va a reconfortar y lo va a animar y lo va a levantar. Entonces, el enemigo lo que quiere es arrebatarnos esa bendición, es quitarnos la palabra. Y veamos siempre ahí en Lucas, el versículo 14, y vamos a ver por qué empezó todo esto. Jesús hablando acerca del hombre fuerte y hablando del espíritu inmundo que se va. ¿Por qué? Porque estaba echando fuera, dice la palabra, un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. ¿Qué era lo que le había quitado el espíritu inmundo al hombre? Le había quitado la palabra, mi amado hermano. Lo había dejado mudo. Lucas muy pocas veces nos dice un espíritu inmundo. Él siempre nos va a decir la enfermedad, un hidrópico, un paralítico, un cojo, un manco. Él no va a decir tenía un espíritu ahí que lo había doblado, no. Pero en esta ocasión él sí dice, Jesús estaba echando fuera un demonio que tenía un hombre mudo. Entonces, el Señor ha venido para que el enemigo no nos quite el derecho de amar su palabra, que tengamos la palabra del Señor como una herramienta, como una materia prima esencial en nuestras vidas, para que usted y yo tengamos una razón, un propósito de vivir en Cristo. Si no, seríamos una religión más, con un libro más. Pero esta pasión que produce la palabra es lo que nos debe de hacer diferentes, es lo que debe de hacer la diferencia. Israel fue conocido, ¿por qué? Por ser el pueblo del libro. Y toda la vida de Israel
política, familiar, del Estado, todo converge aquí. Y usted y yo, como Israel espiritual, debemos de tener esto como el centro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos quite la palabra, no nos quite la fe. Amén. Así es que el llamado y la instrucción del Señor es a volver a regresar a las sendas antiguas, a volver y retomar ese reto de abrazar su palabra, de abrazar su palabra. La vida de oración y la vida de adoración va a ser resultado de cuánto usted y yo nos acerquemos a la palabra del Señor. Si usted se acerca a la palabra del Señor, cuando yo me acerco a la palabra del Señor, inmediatamente ella me habla y me confronta. ¿Y qué es lo que hago? Inmediatamente me pongo a orar. Señor, sí tienes razón, mira esto, lo otro, y aquí. Pero es la palabra la que me ha acercado a orar. Señor, qué tremendo. David, como nuestro pastor nos ha enseñado, empezaba escribiendo sus salmos. Y me imagino yo que él en su momento llegaba y decía, Señor, qué tremendo. Y entonces ya no solo veía la letra, sino le empezaba a poner música. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa es la letra que nosotros conocemos, no es la que le ha puesto, no la que él le puso. Pero ¿qué es lo que nos acerca a la adoración? Es la palabra. Es la palabra. Entonces, volvámonos de nuevo a la palabra del Señor. Volvámonos de nuevo a equiparnos con esa arma espiritual. Y usted y yo vamos a ver cambios en nuestra vida. Porque esta palabra es viva, hermano. Si usted y yo nos humillamos, nos acercamos a ella nos va a alimentar y nos va a sustentar. Y va a ser un arma para vencer. Amén. Señor, te damos gracias por este momento hermoso de estar reunidos. Te pedimos, Señor, que con cuerdas de amor nos vuelvas a tu palabra, nos vuelvas, Señor, a encender esa pasión por conocerte, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, esa materia prima, que tu palabra sea la esencia, Señor, de nuestra vida. Que podamos, Señor, tener ese anhelo, esa pasión, Padre, de poder meditar, Señor, en tu palabra, de poder tener una vida de adoración genuina, de tener una vida de oración, Señor, una relación genuina contigo, Padre. Que tu palabra nos acerque, Señor, a tu corazón. Que tu palabra nos vulnere siempre, Señor, y que podamos presentarnos, Señor, tal y como somos delante de ti. Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te exaltamos y damos gloria a ti. En el nombre de Jesús.